Massino Holguín y a todos los que nos acompañan. Bienvenido al ponente del día de hoy, el ingeniero Raimundo Carranza, que nos acompaña con su ponencia que va a disertar a continuación. Le doy el paso a ingeniera Massino Holguín, por favor, para que presente el ponente. Sí, le decía, esperamos unos minutos, no sé cuántos estamos ya conectados. Tenemos 13 conectados. ¿Podríamos esperar unos minutos todavía porque es temprano hasta que se vayan conectando los participantes? ¿Ok? Sí, 5 minutos decía, son 6:04, a las 6:10 podemos empezar entonces. ¿Sí? Perfecto, esperamos entonces. Ya, Perfecto, ok. yo estoy en sala, no hay problema. Ya, ingeniero, muchísimas gracias.
Bien, vamos a dar inicio al quinto día de ponencias por el 47 aniversario del capítulo de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban el saludo del ingeniero Carlos Burgos, decano del Colegio de Ingenieros de la sede departamental de Lambayeque, y del presidente del capítulo de Ingeniería Química, el ingeniero Oscar Sosa. Nos acompañan también directivos del capítulo de Ingeniería y asambleístas e ingenieros con mucha trayectoria. Le doy pase a la ingeniera Marcelo Guillén para que presente al ponente que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, ingeniera. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad, en el quinto día de ponencias, recibamos pues al ingeniero Raimundo Carranza Noriega, quien esta tarde disertará la conferencia Huella de Carbono. El ingeniero Carranza es ingeniero químico por la Universidad Nacional del Callao, es magíster de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Sao Paulo, es doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, es consultor nacional e internacional en automatización y medio ambiente con 25 años de experiencia. Es catedrático universitario de pre y posgrado y ponente en más de 200 eventos nacionales e internacionales. Asimismo, es autor de 7 libros. Recibamos pues al ingeniero Raimundo Carranza con todos ustedes. Bienvenido, ingeniero. Favor de indicar con qué nombre de usuario está el ponente porque se salió otra vez. Me parece que está con el iPhone. Aló, ¿y ahora me escuchan? Ingeniero, ya se le escucha. Ok. Ya, a la espera que ustedes me llamen. Ingeniero, ya habíamos presentado a su persona. Podríamos en todo caso dar inicio a la exposición. Buenas tardes con todos. He sido invitado para esta conferencia. Quisiera primero confirmar si todos me están escuchando. Ingeniero, se le escucha. Ok, gracias. El día de hoy estamos dando también un inicio al día previo de nuestro Día del Ingeniero Químico, el 22 de enero, un día que se celebra en todo el Perú. Y bueno, agradezco al Colegio de Ingenieros de Lambayeque, de Chiclayo específicamente, para haberme invitado para dar esta conferencia. Realmente quisiera tocar un tema que es de suma importancia, que es básicamente los indicadores de desempeño ambiental
conocidos en la ISO 14000 como la EDAS, ¿no? Solo que para nosotros le he puesto en una forma más simple de lo que se llama las huellas ecológicas. ¿Qué cosas son las huellas ecológicas? Como les dije, son indicadores que me van a permitir de alguna manera saber cómo estamos en cuanto a la producción o la comparación que pueda existir con otras empresas. Entonces, por ejemplo, yo cómo me podría comparar una empresa siderúrgica, cómo podría saber cuánto está contaminando con respecto a otra empresa siderúrgica de otro país o del mismo país. Entonces, los indicadores de desempeño son los que me van a ayudar. Pero para poder hacerlo mundialmente y hacer una comparación mucho más amplia, se utilizan las huellas de carbono, las huellas hídricas, los indicadores ecológicos que vamos a comenzar a hablar. ¿Por qué se tomó en cuenta esto de los indicadores de desempeño ambiental? Porque en los últimos 11 años, del 2006 al 2015, hubo un aumento de la temperatura de 0,87 grados centígrados en el mundo, donde los gases de efecto invernadero fueron una de las cosas más fuertes que comenzó a ocurrir en lo que se refiere a todos los cambios climáticos, y de alguna forma comenzaron a tomarse mayor conciencia y los países comenzaron a pedir que se comiencen a marcar o a medir las huellas de carbono para que de alguna manera se pueda ver cómo era la contribución que se tenía por actividad industrial. Entonces, a este problema también se le sumó la escasez del agua. Entonces vieron la necesidad de la medición de la huella hídrica. Si bien la medición de la huella hídrica, existen 4 métodos para esto, todavía no está tan definida como sí la medición de la huella de carbono, que según la ISO 14000 se van a hacer mediciones por 3 alcances que vamos a ver más adelante. Entonces, las empresas actualmente en el mundo entero están pidiendo que se midan las huellas de carbono para saber cómo estamos en cuanto a la contaminación ambiental y cómo estamos viendo los indicadores de los gases de efecto de invernadero. Entonces, si vemos cuál sería la huella de carbono, todos como buenos ingenieros químicos sabemos que para poder producir la energía se basan en la parte de la combustión. Y al hacer la combustión es el hidrocarburo más el oxígeno, dando como resultado el dióxido de carbono más el agua. Entonces, este dióxido de carbono es el que nos va a servir como un indicador para medir esta huella ecológica o la huella de carbono. Entonces, el CO2 es el indicador que va a darnos una idea de cómo estamos en la parte de contaminación ambiental. Pero dirán ustedes, no solamente es lo único que se produce al momento de hacer este ejemplo de estequiometría que ha hecho el ingeniero de la producción de energía, porque también se produce CO2, se produce metano y otros gases. Entonces, ¿qué es lo que vieron por conveniencia para hacer la medición de la huella de carbono? Mantener el CO2, pero, por ejemplo, sacar equivalencias a lo que sería el metano. Una molécula de metano, ¿cuánto equivale a una de CO2? Entonces, pero como las moléculas eran un poco medias pesadas, la pusieron en toneladas equivalentes. Entonces, todos los gases de efecto de invernadero, que son una lista muy grande, todos esos gases de efecto de invernadero se convierten a toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ese dióxido de carbono equivalente es la referencia que me va a servir para medir la huella de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? La industria hace lo siguiente, ¿no? Hace generación de gases, ya sea por transporte, ya sea por producción de energía de vapores, consumo de electricidad. Todo eso está marcado en una tabla de equivalencias de conversión a toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la norma de la ISO 14000? Uno nos dice, oye, mira, tenemos que tratar de
medir nuestro desempeño ambiental a través de la medición de la huella de carbono. Entonces, nos dan las fórmulas para poder hacer las mediciones de estas huellas de carbono que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estos indicadores ya lo vimos cómo se van a mostrar, pero más adelante vamos a ver cómo se pueden hacer estas conversiones, estas mediciones, pero en esta conferencia no me va a permitir de alguna manera mostrarles lo que podríamos ver en la ISO 17046, donde están ya los datos del paso a paso a seguir. Sin embargo, si alguien quiere hacer la medición de la huella de carbono de su empresa, también el Ministerio del Ambiente del Perú ha sacado un manual, una guía, para que se pueda comenzar a hacer un inicio de las mediciones de las huellas de carbono, que de alguna manera nos van a permitir comenzar a medirnos y a valorarnos cómo nos encontramos ambientalmente. Siguiente transparencia, por favor. Entonces, como les dije, la huella de carbono no es otra cosa que los cálculos de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que se generan en toda actividad humana, ¿no? Vamos a ver más adelante que la ISO 14001 nos dice cómo debemos de considerar, por ejemplo, las emisiones de efecto de carbono por transporte, las emisiones de efecto de carbono por generación de energía, ¿no? Y también por otros gases que se pueden formar, como el dióxido de azufre, como los gases que puedan tener una equivalencia a este CO2 equivalente. ¿Ok? Entonces, no sé, me pasaron una transparencia muy rápida. Todavía no hemos terminado la huella de carbono. Ajá. Entonces, lo que estamos viendo por ahora es cómo se mide la huella de carbono. Entonces, la huella de carbono es un indicador que me va a ver las gases de efecto de invernadero y me va a decir cuánto estoy contribuyendo al cambio climático. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, están dando bonos verdes para los que logran reducir los bonos de carbono, los gases de efecto invernadero. Y hay también préstamos bancarios a través del Banco Mundial, donde tienen pues crédito cero, o sea, no te cobran intereses y que tú haces alguna tecnología limpia con el fin de reducir esos gases de efecto invernadero. Pero por supuesto que todos estos sistemas de gestión se tienen que realizar siempre y cuando se haya hecho una medición inicial, una medición primaria, es decir, comenzar a medir cuánto estamos contaminando y proponernos a cuánto vamos a reducir. Ok, la siguiente transparencia, por favor, nos muestra cómo estamos en la huella hídrica. Es decir, les decía que no solamente pues tenemos una contaminación por causa de la generación de los gases de combustión, sino también por el consumo de agua. Entonces comenzaron a ver que toda esta parte de la huella hídrica, ¿cómo podríamos medir realmente este consumo de agua? Porque el consumo de agua se pueden hacer en diversas actividades, pero desde en una empresa podemos tener también un jardín que se está regando o podemos lavar los carros de la misma empresa. Pero ¿cómo podríamos ver el consumo que ha tenido, por ejemplo, el arroz durante todo su proceso de cosecha hasta llegar a nuestra mesa? ¿Cuánta agua ha consumido ese arroz? Entonces, el balance hídrico que se hace ahí es un poco más complejo. Existen 4 metodologías, como les dije al inicio de la conferencia, que hacen que de alguna manera esta huella hídrica no sea adoptada definitivamente por las empresas. Por ahora, todos están haciendo la medición de la huella de carbono. Pero, sin embargo, ya en Europa se está exigiendo que se haga la medición de la huella hídrica. Siguiente transparencia, por favor. Otro tipo de medición de huella es medir a través de ecoindicadores. ¿Qué cosas son los ecoindicadores? Es un instrumento, una herramienta que me ayuda a saber, por ejemplo, por tonelada de producto, cuántos residuos sólidos he generado.
por tonelada de producto cuántos kilowatts de energía he consumido. Entonces, por ejemplo, para una empresa textilera, puede decir, para la generación de una tonelada de tela, he consumido 300 metros cúbicos de agua, ¿no? O he producido o he generado 20 toneladas de residuos sólidos. Entonces, ese indicador me va a servir como un benchmarking, es decir, para compararme con las otras empresas y ver por qué esa empresa produce más o produce menos de lo que yo estoy generando. Entonces, esos son datos que me van a servir entonces para poder saber cómo me voy a comparar energéticamente o con los residuos sólidos o también con los insumos que puedo estar consumiendo. Entonces, los ecoindicadores es una referencia del producto en toneladas versus las entradas o salidas que pueden haber en el producto. Salidas como pueden ser gases de efecto invernadero, efluentes, y entradas como energía, agua, materia prima, y de alguna manera nos puede comenzar a analizar las cosas. Por ejemplo, en una planta papelera, yo tuve la oportunidad de hacer una evaluación a la planta de Paramonga, papelera de Paramonga, y más o menos en su balance hídrico salían que tenían un consumo de 100 metros cúbicos de agua para la producción de una tonelada de papel. Y en ese tiempo, Kimberly Clark había sacado su consumo, su indicador energético y de agua, y decía que por una tonelada de papel ellos consumían 13 toneladas, 13 metros cúbicos de agua, que actualmente lo han reducido a 8,5. Entonces, con eso pues se veía que podíamos tener una forma de medición y compararme, ¿no? Pero la gente dirá, pero ¿de qué me referencia eso? El agua es el recurso más barato que existe en el mundo. Señores, sí, el agua es lo más barato, pero para que esa agua llegue al lugar del destino de la industria, se ha consumido energía. Todos ustedes saben que para que el agua llegue al punto de un equipo, se utiliza una bomba y la bomba consume energía y esa energía se paga como electricidad. Entonces, cuando nosotros hacemos ver a los empresarios que el consumo de agua no es necesariamente agua, sino también energía porque estás utilizando una bomba, ahí comienzan a ver que sí es necesario hacer la medición de este recurso hídrico, de esta huella hídrica. Entonces, con este ejemplo, de repente quiero de alguna manera que ustedes comiencen a ver que es de suma importancia hacer las mediciones de la huella hídrica, de la huella de carbono, de los indicadores de la cantidad de toneladas versus residuos sólidos que se están generando o consumo energético. Por ejemplo, en Europa se están viendo con bonos o simplemente con amonestaciones de no compra para la parte de las fibras textiles, ¿no? Las empresas textiles es una de las segunda empresas más contaminantes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Están tratando de analizar que ese consumo de agua que hay en la parte textil se reduzca y están haciendo motivaciones desde el sembrío del algodón hasta el momento de la producción de la tela. Entonces, no lo están viendo solamente como un proceso productivo, sino ya están enfocando la nueva tendencia que existe en el mundo de hacer el análisis de ciclo de vida. Es decir, estos indicadores ambientales deben de ser puestos desde la extracción de la materia prima, la producción, la distribución, el uso y el consumo y la disposición final. Entonces, esa es la nueva visualización que se tiene de los nuevos indicadores ambientales. Siguiente transparencia, por favor. Era lo que les decía, ¿no? Entonces, el análisis del ciclo de vida es algo muy importante para las mediciones actuales en el mundo entero. ¿Por qué? Porque erradamente se ha estado tomando en consideración solamente la parte productiva
y hay contaminación mucho más grande al momento de usar un producto, al momento de disponer el producto o al momento de extraer la materia prima. Entonces, si se toman los 5 componentes de la análisis de ciclo de vida, que es extracción, producción, distribución, uso y consumo, podemos ver que hay formas donde podemos ahorrar. Por ejemplo, una cafetera eléctrica, ¿no? Para producir una cafetera eléctrica no se va a generar ni un gasto muy grande ni de energía ni de residuos sólidos producidos. Pero esta cafetera, en el momento que va a ser usada, va a estar prendida más o menos de 2 a 3 horas al día. Va a generar vasos descartables, va a generar filtros para poder pasar el café, vamos a necesitar cucharitas, sobres de azúcar. Entonces, la cantidad de residuos que me genera en el momento del uso de la cafetera es muchísimo mayor de lo que yo he podido generar al momento de producirla. Entonces, con este ejemplo más o menos quiero dejar puesto para que ustedes tengan una idea de cómo es la visualización actual, ¿no? Por ejemplo, en el momento de distribución o transporte, ustedes saben que la leche Gloria está transportada en cilindros, ¿no? Pero si ponemos todos los cilindros en una caja, hay un montón de espacios entre cilindro y cilindro, hay espacios intersticiales. Se ha hecho un estudio que por cada 10 containers de latas de leche Gloria, un container va vacío. O sea, ¿cuánto estamos perdiendo por distribuir esa materia o esa leche? ¿Cuánto estamos perdiendo al poder estar poniendo un camión que se pasee libremente y contaminando el ambiente? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, el análisis de ciclo de vida hay que tener en cuenta la extracción de la materia prima, porque de repente para extraer la materia prima, si nos vamos a la parte minera, ¿no? Para extraer una tonelada o digamos, un kilogramo de oro, podemos muchas veces extraer de 3 a 4 toneladas de tierra. Y esto dependiendo de la mena que pueda haber, el indicador que pueda tener la tierra. Entonces, a eso quería de alguna manera que ustedes tengan estos indicadores que se deben de tener en cuenta para el análisis del ciclo de vida. Siguiente transparencia, por favor. Entonces, viéndolo, como les comentaba, las industrias de mayor contaminación, como son las mineras, las textiles, las papeleras, las petroleras, vieron una oportunidad de ver cómo podrían compararse a nivel del mundo a través de las huellas hídricas y de carbono que se van generando en las diferentes etapas del proceso. Entonces, no es que vamos a volvernos limpios de un momento a otro, pero sí ya podemos comenzar a analizar cómo vamos mejorando cada una de nuestras actividades. Siguiente transparencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Tenemos que analizar el proceso productivo etapa por etapa. Entonces, tenemos que hacer un diagrama de bloques de todas las etapas, desde la parte de extracción hasta la parte de disposición final. Y ahí estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, para la parte textil, solamente para la producción de la tela, estoy poniendo en un diagrama de bloques cuáles son las etapas del proceso productivo y al lado izquierdo cuáles son las entradas y al lado derecho cuáles son las salidas. A través de infogramas que de alguna manera van a dar a entender de que en cada una de las etapas de la producción de la tela genero contaminación y puedo saber cuánto estoy generando en cada actividad que estoy realizando, ¿no? Desde la obtención del lino, la aumentación de la misma, la cantidad de insumos que puedo utilizar como emulsionantes. La tela una vez lista tengo que blanquearla, tengo que hacer fijadores para teñirla. Y bueno, todas esas actividades tienen que estar descritas y todos los insumos que ingresan y todos los efluentes, emisiones y residuos sólidos que salen. ¿Ok? Esa es una forma de comenzar a podernos ilustrar de cómo vamos contaminando etapa por etapa. ¿Ok? Siguiente transparencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ISO 14000?
La ISO 14046 y la 64 nos dicen cómo debemos de hacer esta medición de la huella. Y básicamente la resume en 3 alcances. Ya dice, para poder nosotros determinar el dióxido de carbono equivalente que les había dicho al inicio de la conferencia, cómo se determinaban con tablas de equivalencia, tenemos que saber cuáles son los tipos de generación de energía que existen, ¿no? Por ejemplo, si es una generación directa, indirecta o generada por terceros. Entonces, por ejemplo, el alcance 1, ¿no? Acá ustedes pueden ver que el alcance 1 está dado a todos los gases de efecto invernadero que se generan en la misma empresa, en la misma planta, ¿ya? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la producción de vapor, podemos decir, oye, ¿cuánto de hidrocarburo he tenido que quemar para generar tanto de vapor? Entonces, ese CO2 generado en el alcance 1 va a tener una conversión diferente de lo que se puede haber generado en un alcance 2. Como por ejemplo, el alcance 2 es todos los gases producidos indirectamente para generar electricidad. Entonces, ¿qué cosa quiere decir, profesor? Que si yo tengo una fuente energética de una central hidroeléctrica versus de una central termoeléctrica, yo tendría 0, porque en la hidroeléctrica no genero ningún gas exactamente. Entonces, muchas empresas están buscando, en vez de hacer toda una conversión de su sistema en la empresa, de hacer la conversión de gas licuado, agua, entonces, ¿qué están haciendo? Comenzando por la electricidad. En vez de comprarle a una central termoeléctrica, están comprándole a una central, disculpen un ratito, a una central eléctrica, porque realmente la central eléctrica no genera gases de efecto invernadero. Los que sí generan efecto invernadero son las termoeléctricas, porque para producirlas consumen petróleo, consumen energía, y ahí es donde queman y generan ese CO2. Pero ese CO2 equivalente lo están generando pues en un lugar diferente que después va a ser transportado. Entonces, la cantidad de CO2 equivalente que se está dando en esa generación de la central no puede ser igual que el CO2 que se genera directamente en la planta. ¿Me entienden? Entonces, de alguna manera, tenemos que ver que esas diferencias tienen que ser marcadas. Entonces, eso es lo que hace la ISO 14000, diferencia, ¿no? El CO2 generado en la misma empresa, el CO2 generado en el momento del uso de energía alterna, y como tercera alternativa, también vemos todo lo que se genera por servicio de transportes aéreos, por servicio de transporte de movilidades, ¿no? Entonces, todos esas fuentes externas que generan de alguna manera energía, imagínense para ir, por ejemplo, para transportar un producto a otro, hay veces que utilizamos una fuente aérea, una fuente marítima, un tren, algo equivalente, ¿no? Entonces, de alguna manera, señores, no puede ser igual ese transporte, la generación de ese CO2 equivalente, igual al que se estaría generando directamente en la planta. Entonces, ese tipo de conversión que se está haciendo, es lo que nosotros, de alguna manera, tenemos que ver que hay cambios muy grandes en las tablas, ¿no? Y nos están dando ideas de cómo poder manejar estas conversiones. Bueno, esto es lo que estamos viendo de cómo se hace el cálculo
de la huella de carbono para cada uno de los alcances. Siguiente transparencia, por favor. Entonces, la metodología dadas en la ISO 14073, versión 2017, por ejemplo, para la huella hídrica, ya no para la huella de carbono, sino para la huella hídrica, nos dice pues estas 4 metodologías que les decía a ustedes, ¿no? Que de alguna manera no hacen que las empresas todavía se animen a, a implementarla en sus actividades. Ustedes están viendo, hay un índice que es el índice de estrés hídrico, el método de estimación de la huella verde, azul o gris, que también ahí hay por colores que se están generando, ¿no? El método suizo de escasez ecológica y el método de agua disponible remanente. Estos son 4 métodos que cada uno tiene una metodología diferente de cálculo. Entonces es un poco difícil explicar en una hora cómo es cada uno de estos cálculos, ¿no? Pero si uno quiere medirlo y referenciarlo, también tiene que tener en cuenta estas consideraciones que nos cita la ISO 14073. Bueno, pasemos a la siguiente transparencia, por favor. Si podemos cambiarla, gracias. La otra metodología que les había dicho en los cálculos de indicadores ecológicos era que nosotros podemos medir las entradas, el producto versus la entrada o la salida. Entonces, si ustedes ven en ese esquema infográfico que yo les acabo de mostrar, por ejemplo, podríamos sacar para producir un polo o una camisa, cuánto de energía he consumido. Para ese mismo polo, cuánto de agua he consumido. Para ese mismo polo, cuánto de residuos sólidos he generado. Y esto, como le dije, me va a servir para compararme. Y las comparaciones, aunque son algunas veces odiosas, de alguna manera dice, oye, pero si este señor, como les decía, en la planta papelera, para producir la misma tonelada de papel, consume 9 de agua, ¿por qué yo consumo 100? Hay algo de errado en mi proceso. Tengo que investigarlo. Y ahí comienzan las mejoras, los cambios de metodología, los cambios de procesos, y comenzamos a implementar lo que se llaman las tecnologías limpias, ¿ya? Entonces, a eso es lo que nosotros debemos de tender, ¿ok? Entonces, es otro método de cálculo de indicadores. Siguiente, por favor. Siguiente transparencia, que creo que ya estamos acabando. Sí, acá, por ejemplo, le quería dar una idea de que en la empresa de nosotros, en Consultoría Carranza, por ejemplo, hicimos la medición de la huella de carbón del Banco de la Nación, de todos los bancos de la nación del país. Entonces, cuando comenzamos a hacer las mediciones del Banco de la Nación, imagínense ustedes en cuál de los 3 alcances consumían más o producían más dióxido de carbono un banco, ¿no? Imagínense, en un banco no es como una industria donde podríamos decir que siempre la mayor cantidad de huella de carbono que se va a generar es en el momento de la producción. En este caso, señores, los bancos generaban mucha cantidad de huella de carbón a través de sus trabajadores. Sus trabajadores tenían que transportarse de un lugar a otro, y aproximadamente cada trabajador se transportaba de 7 a 16 kilómetros diarios para llegar a su centro de trabajo. Entonces, por ejemplo, al hacer esas mediciones, nosotros comenzamos a tener que buscar la alternativa de solución. ¿Cómo podríamos bajar? Y en realidad en el Banco de la Nación se vio bastante simplificado. ¿Por qué? Porque el Banco de la Nación tiene un montón de sucursales. Y, por ejemplo, detectamos que un trabajador que vivía en San Juan del Lurigancho trabajaba en el RIMAC. Y viceversa, uno del RIMAC trabajaba en Miraflores. Entonces, ¿qué hicimos? Ubicamos a los trabajadores en los mismos locales o cerca a sus locales y le disminuimos la huella ecológica. El otro problema que tenían también era que, por ejemplo, había un consumo excesivo
de el aire acondicionado. ¿Y por qué? Porque tenían las lunas completamente cerradas como vitrales. Y por este problema del COVID también se tuvo que abrir ventanas, hubo ventilación y se disminuyó el consumo energético. Se disminuyó también la iluminación, cambiándolas por LEDs, automatizando los sistemas. En fin, se dieron una serie de medidas para disminuir las huellas de carbono según los que se veían, ¿no? Ahora también hemos hecho la medición de las huellas de carbón, hemos hecho la medición, aló, mira, hemos hecho la medición de las huellas de carbón también de empresas textiles. Y en esas empresas textiles se ha visto pues claramente que la mayor cantidad de huella de carbón que se generaba era en la parte de la generación de productos energéticos de vapor y también de electricidad. Entonces, ¿qué se recomendó? La empresa ha cambiado de la central termoeléctrica a una central hidroeléctrica. Y con eso se ha reducido rápidamente los alcances de consumo de energía. Siguiente, por favor. Esos ya son ejemplos que estoy poniendo. Entonces, este es para la huella de la planta hidroeléctrica. Se llegó a ver que el 87% pues, de la planta textil correspondían al alcance 1, ¿no? Y el resto era entre la 2 y la 3. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, debemos de ver que de alguna manera estas huellas ecológicas vendrían a ser los catalizadores de la parte ambiental, que de alguna manera nos pueden decir si podemos acelerar o desacelerar rápidamente la contaminación, ¿no? Debemos de implementar también lo que se llama la logística inversa, es decir, no debemos de preocuparnos en los residuos sólidos que nos vienen por parte del embalaje. Devolvamos los embalajes. Los embalajes, nosotros no compramos el embalaje, compramos el producto. Y muchas veces para disponer el producto, tengo que pagar para que este se disponga. Entonces, apliquen una logística inversa, ¿no? Hagan también el uso de motores eléctricos más eficientes. Ayuden a hacer estudios de eficiencia energética. ¿Cómo se hacen los estudios de eficiencia energética? Simplemente viendo cuándo consumimos la electricidad, si de repente consumimos electricidad en horas punta, si no hemos utilizado bien las energías reactivas, las energías inductivas, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Es la medición de la eficiencia energética. Cuando nosotros tenemos energías inductivas y reactivas, y estas no están compensadas, consumen más energía de lo que se tiene. Pero simplemente poniendo un banco de condensadores se ahorra todo eso. Pero para eso tenemos que hacer un estudio pues, de eficiencia energética, ¿no? Y también lo que tenemos que ver es cómo podemos utilizar, por ejemplo, el agua. Utilizarlo efectivamente el agua con tratamientos que pueden ser a través de métodos de ultrasonido o métodos químicos donde podamos llegar a tener una solución de la generación de la parte hídrica y volverlo a reutilizar sin desperdiciarlo, ¿no? Ese es más o menos lo que yo podría haberles dado de charlas. Y bueno, si alguno estaría interesado en querer tener un poco más de entendimiento de las huellas ecológicas, yo dicto un capítulo o dos en la universidad, tengo unas PPTs, de repente pues, me pueden escribir a mi correo y yo puedo hablarles o explicarles un poquito más del caso. Pero por ahora simplemente he querido ponerle las curiosidades del momento, que existen muchas posibilidades, hay un campo muy grande porque todas las empresas muchas empresas ya tienen estudios ambientales. Ahora lo que tienen que hacer es medir su huella de carbono por exigencia del mercado. Entonces, apunten a eso como una forma de negocio. Esto era lo que quería, no sé, la siguiente transparencia creo que ya es la última.
¿no? Ahí está mi página web, ¿no? Y de alguna manera poder, ¿cómo se llama? Obtener alguna información correspondiente de lo que ustedes quieran. Ahí se han colocado, siempre hay unos libros dentro de la consultoría que ya los entrego gratuitamente, ¿no? Y que pueden ser de uso para ustedes. Bueno, esto es lo que he preparado para la conferencia del día de hoy. Les agradezco y espero también que comprendan que de algún momento he tenido que venirme a, en movilidad y de alguna forma estoy dándole las conferencias a través del celular, pero les agradezco esa atención y la invitación que me han hecho del colegio. Y el día de mañana celebremos el Día del Ingeniero Químico y yo lo voy a celebrar de una forma muy especial porque voy a cumplir 40 años como ingeniero químico. Yo me formé a los 21 y justo en estos días, así es que, y voy a cumplir ya 61 años el 20 de febrero, por eso es que lo voy a celebrar así a rabiar, porque prácticamente son 41 años que estoy, 40 años que estoy de ejercicio de docente y muy contento de haber elegido esta carrera que es una de las mejores del mundo, ¿no? Y eso lo dicen los indicadores de todos. Gracias y felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias, ingeniero, a usted por su excelente participación en calidad de ponente como ingeniero y con todo el contenido que ha vertido en esta ocasión en el quinto día de celebración del capítulo de Ingeniería Química. Gracias, ingeniero Raimundo. Ahora vamos a dar paso a la rueda de preguntas. Si tuvieran alguna consulta o pregunta a los participantes, por favor, hacerlas en el chat para poder dar lectura. Alguna consulta o pregunta, escribirla en el chat. Cindy, me parece que un participante, Michelle Vallet, está con la mano levantada. A ver. Sí. Si quiere tener alguna participación, puede escribir en el chat, por favor, porque los micrófonos no están activados. Así que, por favor, escribir en el chat para poder dar lectura. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, la persona se le escucha. Sí puede. Pues preguntar por el contenido, si se va a encontrar presente en algún blog o alguna página, pues para verlo a revisar, me pareció muy interesante. Sí. En la página web de la consultoría tengo un libro, yo en realidad he escrito 10 libros, ¿ya? Creo que 3 libros están publicados en la página web y ahí hay unas metodologías para ver algunos indicadores de los indicadores industriales. De la parte de los estudios ambientales, bueno, estos son presentados a los ministerios, donde pueden ver los cálculos de huellas ecológicas y son de dominio público, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Producción también pueden ver algunos, más que el de producción, el Ministerio del Ambiente, cómo son los cálculos correspondientes. ¿Aló? Ok. Si hubiera otra consulta o pregunta por el chat, por favor, indicarlo para dar lectura. Nuevamente agradecerle al ingeniero por su excelente participación, calidad de ponente, al ingeniero Raimundo Carranza. Ingeniera Maciel, ¿quiere hacer algún Hay una pregunta del ingeniero Ronald Gutiérrez. ¿Sí? Ahí está. Dice, ¿los factores de emisión para el cálculo de CO2 varían con los años? Bueno, eso es una tabla que ya viene dada en la misma ISO 14000, tiene una tabla de equivalencia que por lo que yo he venido usando por 5 años consecutivos no ha habido una variación correspondiente. ¿Cómo varía? Varía según el alcance, como les dije, ¿no? O sea, si la generación del dióxido de carbono se hace in situ en la misma empresa, si la generación de energía se ha hecho para utilizarla en la empresa, o
el tercer alcance es cuando lo usas como medio de transporte, ¿no? Entonces, ahí sí hay diferencias, ahí hay diferencias, pero que vayan variando constantemente, como les digo, en 5 años no ha habido variación de lo que he estado yo analizando. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por su respuesta y por su participación. Por favor, pido el apoyo al área de sistemas para proyectar el certificado para darle lectura. Bien, ingeniero, el doctor Raimundo Carranza Noriega, felicitarlo por sus 40 años de vida profesional en el campo de la ingeniería química. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga el certificado al doctor Raimundo Carranza Noriega por haber participado como ponente en la conferencia Huella de Carbono, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Química dentro del marco del 47º aniversario del capítulo, realizado el 21 de enero del 2022, con una duración total de 2 horas académicas. Chiclayo, enero del 2022, firmado por el ingeniero Óscar Eufemio Sosa Santa Cruz, presidente del capítulo de Ingeniería Química, Consejo Departamental de Lambayeque. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias al ingeniero Óscar, al ingeniero Pablo por la invitación. Y realmente, ¿cómo no voy a querer a mi Chiclayo si mis padres son chiclayanos, mi esposa es chiclayano y a mí me hicieron en Chiclayo, pero me trajeron a nacer a Lima? Así es que yo me siento más chiclayano que cualquiera de ustedes. Así es que viva mi Chiclayo querido y que todo le salga muy bonito. Un abrazo para todos mis chiclayanos y para todos mis ingenieros. Gracias por la invitación. Muchas gracias, ingeniero, y que tenga un excelente día, un grandioso fin de semana. Feliz día del Gracias. ingeniero químico. De igual manera, muchas gracias. Hasta luego. Me desconecto. Chao. Muchísimas gracias al ingeniero Raimundo Carranza, que participó en calidad de ponente en nuestro quinto día de ponencias. Ahora sí, voy a dar pase al segundo ponente, que es el ingeniero Edwin Yamoca. No sé si el ingeniero Marcelo quiere hacer la presentación oficial a nuestro segundo ponente. Por favor, le doy el pase. Bienvenido, ingeniero. Perfecto. Recibamos pues en nuestra segunda ponencia al ingeniero Edwin Yamoca Domínguez. Es ingeniero químico de profesión, titulado con orden de mérito del quinto superior. Tiene una maestría en tecnología de alimentos con más de 14 años de experiencia en el sector alimentario, agroindustrial e industrial. Es especialista en sistemas de gestión ISO 9001, 14001 y 45001, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional, sistemas antisoborno ISO 37001, 2016, inocuidad alimentaria HACCP ISO 22000. Tiene experiencia en desarrollo de nuevos productos, optimización de producción y formulador y gestión de proyectos alimentarios, ambientales y de seguridad industrial, así como proyectos para fondos concursables tales como Concitet, PENIPA, Innovate Perú, entre otros. Recibamos pues al ingeniero Edwin Yamoca Domínguez, quien esta noche compartirá con nosotros conferencias sobre el HACCP en la industria alimentaria. Bienvenido, ingeniero. Bueno, ante todo, muchas gracias por... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí, ingeniero, no? lo Bueno, escuchamos ante muy todo, bien. muchas gracias por la acogida y también por la oportunidad, ¿no?, de participar justamente en estas conferencias, ¿no?, que justamente se aceptó, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es netamente ver el tema HACCP. Vamos a ponerlo un ratito, por favor. Lo voy a proyectar un momentito. Si hace nota la pantalla, si no.
Listo. Bueno, antes de empezar, bueno, saludar también al ingeniero Carranza, que ha sido mi profesor, ¿no? De la Universidad Nacional de Callao, para variar, ¿no? Somos colegas ahí. Y bueno, la ingeniería química, dentro de su amplio espectro, podría decirlo así, es primero que se podría dar que es una de las madres de la ingeniería, ¿no? Porque a raíz de ello se deslindan varias ramas. Y una de las ramas también que nosotros como ingeniero químico podemos aportar es el tema de la industria alimentaria, ¿no? Y la industria alimentaria también es todo un mundo, es muy amplio, ¿no? Pero para ello hay que conocer ciertos mecanismos también de transferencia de masa, transferencia de fluido, como matemáticas, y toda la rama de ingeniería, y esto aplicarlo directamente en implementaciones, como dice acá, ¿no? HACCP, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo yo lo plasmo acá? Bueno, dentro de una implementación HACCP, lo que se ve es una evaluación, un análisis de todos los riesgos que puedan haber en una situación de proceso, ¿no? Netamente para evaluar todos los puntos críticos y saber controlarlos de una manera idónea. Ahora, ¿cómo yo los controlo? ¿Cómo nacieron todo esto? ¿De dónde salió? Es un tema, ¿no? Eso nace justamente a partir de los años 80, ¿no? A raíz de la misión del Apolo, donde que los astronautas tenían que tener justamente en el espacio alimentos saludables, alimentos inocuos, en el cual ellos no se podían dar el lujo de tener justamente una contaminación alimentaria netamente en el espacio, ¿no? Es por ello que a raíz de eso nace justamente una evaluación muy exhaustiva, puede ser así, de todos los alimentos en el cual ellos llevaban, ¿no? Ahora, a raíz de ello nace el sistema HACCP. El sistema HACCP, como dije hace un momento, es un sistema de análisis de peligros críticos y también cómo se van a controlar. Acá se hace en función a una evaluación de riesgos, ¿no? Riesgos y peligros. Hay un capítulo del sistema HACCP, ¿no? Que se apoya mucho en una evaluación de peligros y riesgos. Aquí podemos complementar bastante con una ISO, que es la ISO 31000, ¿no? Que es un sistema de riesgos y oportunidades y prevención. De ahí podemos sacar y también hacer evaluaciones propias, ¿no? Para poder hacer un sistema de prevención, que lo vamos a mostrar a un ejemplo más adelante. Bueno, como se dice, el sistema HACCP básicamente es un sistema de prevención de todos los riesgos de contaminación para poder garantizar la inocuidad alimentaria y este sea saludable al consumo, ¿no? De las personas. Por eso, que se tiene que prevenir, controlar todos los problemas durante todos los procesos, o sea, desde que ingresa la materia prima hasta que sale como producto terminado, e inclusive y necesaria está la distribución, ¿no? Y la entrega al consumidor final. Tenemos que reducir los peligros y controlar todos los procesos, ¿no? Con un mínimo necesario de controlar todos los puntos de control. A raíz de ello, esto ofrece una confianza y garantía de todos los productos alimenticios que se brindan. Cuando en el año 2000, a modo de comentario, a modo de ejemplo, en el año 2004, específicamente, no, 2014 fue, en el año 2014, ¿no? Cuando inició el tema de Caliwarma, ¿no? Se dio, por ejemplo, salió en la noticia una conserva, o conservas de pescado, por decirlo así, que creo que fue en Ancash, no me recuerdo bien, ¿no? Donde que se detectó que esas conservas produjeron intoxicación a niños, creo que fueron 30 o 20 niños, ¿no? Por ende Caliwarma. A raíz de ello, se lanza alertas sanitarias. ¿Qué puede haber pasado, por ejemplo, qué pudo haber pasado a esas conservas,
¿no? Porque todas las conservas, todos los productos enlatados, y más aún en el sector pesquero, por decirlo así, ¿no? Tienen que pasar por un riguroso sistema HACCP y por un tratamiento térmico muy severo para evaluar el punto más frío inclusive y poder hacer efecto de la letalidad térmica del alimento, ¿no? Pero en estos casos, hay veces sucede que de repente la materia prima no ha sido de buena calidad y por lo tanto se han producido ciertos productos con histamina y se pudo haber generado ciertos efectos tóxicos. Es una presunción, ¿no? Otro, probablemente que no han hecho el debido control del tratamiento térmico y no han evaluado todos los puntos críticos de control. Y otro, que ese producto podría haber sido adulterado de repente en otra fábrica y simplemente viene el control de etiquetado, el tema de rastreabilidad, que también se ve bajo el sistema HACCP para poder evaluar si ese producto realmente te da una confianza y una garantía necesaria dentro de la inocuidad alimentaria. Ahora, los beneficios de una norma HACCP, ¿no? Primero, los productos de alto riesgo, para decirlo así, son los productos de lácteos, carnes, ¿no? Directamente, están obligados a tener un HACCP. Así te dice la norma de la 449, ¿no? Están obligados a tener. Pero productos de bajo riesgo simplemente necesitan tener de repente un PGH. Un PGH es la unión de un plan de higiene y saneamiento más las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Básicamente es la unión de esos dos, eso viene a ser un PGH. O sea, son los prerequisitos del HACCP, ¿no? El HACCP ya primero se da los pilares del PGH y posteriormente se hace la evaluación de peligro, ¿no? Es algo que complementa y lo hace mucho más riguroso. Y esto permite justamente, inclusive los productos que se quieren exportar directamente, tendrían que sacarse un HACCP directamente porque es por norma, ¿no? Y va a depender mucho del cliente. Y generalmente todos los usan porque esto les garantiza la inocuidad del alimento, ¿no? Las normas referenciales, básicamente, es la 00798, que es el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario. Acá se indica específicamente todos los lineamientos y todos los requisitos de cómo tiene que estar estructurado la infraestructura, ¿no? De dónde se va a realizar el alimento, dónde se va a procesar. Ahora, acá se indica, acá hay también un pequeño detalle, ¿no? Acá ya viene el tema de diseño de planta. Ahora, los diseñadores de planta, ¿no? Deben tener conocimiento de plantas de industrias de alimentos. La industria de alimentos o las plantas de industria de alimentos son plantas muy específicas. No son como las demás plantas, ¿no? Generalmente ahí no se necesita mucha ventilación, más bien al contrario. O sea, no necesitamos muchas ventanas, mejor dicho, ¿no? Ahí no necesita muchas ventanas. ¿Por qué? Porque cuando entra el calor se genera un efecto invernadero en la parte interna, ¿no? Y al generar el efecto invernadero, el calor hace que se deterioren los alimentos, ¿no? Disminuyendo la vida útil de este producto alimenticio, ¿no? Y peor todavía si es un alimento muy perecible. Ahora, lo que se hace es sacar todas las ventanas, poner iluminación artificial y conectar con inyectores y extractores de aire para una buena ventilación. Se saca el aire contaminado y se mete aire limpio y constantemente está en recirculación, ¿no? Actualmente también por la pandemia se pone filtros, ¿no? Filtros especiales que van a ayudar a que ese aire que ingresa sea aire libre de contaminaciones, ¿no? Luego, la norma de la 004-2011, este reglamento de inocuidad agroalimenticia, es netamente de SENASA. También está la 449, que esto es lo que ve DIGESA, pero también está la normativa de Sanipes, ¿no? Que, bueno, no lo he plasmado acá, pero sí está la normativa de Sanipes, que ellos regulan el HACCP para todo lo que son productos pesqueros, ¿no? Para poder justamente tener este sistema HACCP. Ahora, todo el sistema HACCP está en función básicamente de la normativa nacional que viene a ser el Códex Alimentario, ¿no?
Bueno, acá básicamente estamos poniendo el escalón, ¿no? Primero viene el POES, que viene a ser simplemente un plan de higiene y saneamiento. Acá, procedimientos operacionales estandarizados de sanitización, lo pueden llamar así también, ¿sí? Después viene el BPM, las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Y después viene el HACCP, que es el más riguroso, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es implementar estas dos iniciales, que son las principales, ¿no? Y el HACCP ya se sienta sobre esas bases para poder justamente tener básicamente unos buenos pilares, ¿no? Ahora, el tema básicamente del HACCP, más adelante vamos a ver que cuando se hace un HACCP, la mayoría piensa que tengo que tener sí o sí límites críticos. Y les voy a explicar más adelante qué significa límites críticos, ¿ya? Pero los límites críticos nacen si es que realmente hay puntos de control, hay puntos de controles críticos. Pero ¿qué sucede si es que no hay puntos de controles críticos? Ya no hay límite de control y solamente el HACCP se resolvería en una buena aplicación de BPM y POES. Eso es muy importante. Porque un HACCP lo que te hace es una evaluación de todos los puntos de control y puntos críticos de control, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que analizar. Te puede dar como resultado que sí existen puntos críticos de control y te puede dar como resultado que solamente existen puntos de control. Y seguramente si que hay puntos de control, tranquilamente puedes controlar con los prerequisitos. ¿Cuáles son? BPM y POES. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo. Ahora, para poder entender un poco más, de repente estoy hablando, yo sé que los ingenieros químicos somos bien amplios en conocer casi todo, pero algunos términos, de repente, de acuerdo a la línea de carrera que cada uno escoge, ¿no? Entonces, no tenemos alguna, siempre hay que conocer la parte técnica, ¿no? Punto crítico de control, es donde que se aplica justamente un control muy riguroso y muy exigente para prevenir que suceda un peligro, y esto también para reducirlo a un nivel aceptable, ¿no? Para poder, por ejemplo, en un tratamiento térmico, si hay un PCC, que lo llaman un punto crítico de control. ¿Por qué? Porque el factor temperatura en un tratamiento térmico es vital, ¿sí? Por más todavía en conservas, por ejemplo, donde que se tiene que verificar lo que es el Clostridium, ¿no? Ahora, la medida de control o punto de control es cualquier medida para poder controlar un punto sin que éste vaya a generar algún riesgo, ¿sí? Y la validación es la constatación de que el plan HACCP, todo lo que se está haciendo es efectivo. Los límites críticos nacen en función a las evaluaciones que se va a hacer en función al punto de control y también al punto de control crítico. Ahora, hay 7 principios para poder desarrollar un sistema HACCP. Primero, un análisis de peligros e identificar las medidas preventivas. Segundo, determinar los puntos críticos de control. Tercero, establecer límites críticos. Cuarto, establecer sistemas de control para monitorear esos puntos críticos de control que han salido justamente del punto número 2, de determinar si que existen o no existen. Ahora, para yo poder determinar si existen o no existen, hay muchas metodologías, ¿no? Esas metodologías se pueden hacer mediante la metodología del árbol, ¿no? Hay métodos también, métodos tipo numéricos también que se pueden plasmar y podemos sacar si es crítico o no, ¿no? Para poder determinar si el punto crítico, el PC es un PC o es un PCC, un punto de control o un punto crítico. Luego, una vez que yo establezco el sistema para monitoreo de PCC, en el punto número 5, establecer acciones correctivas, ¿no? Para cuando yo indique que este PCC no está bajo control. O sea, si por A o B ese PCC se desvía dentro de mis límites críticos, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Cuál es la acción correctiva? Porque siempre el HACCP va a ser sí o sí preventivo, siempre, ¿no? Pero a veces ocurren desviaciones, ¿de acuerdo? Ahora, y establecer procedimientos de verificación, ¿no? Que todo el HACCP está funcionando bien. Y el último punto
es mostrar la evidencia. Mostrar la evidencia es mostrar los registros, ¿no? Mejor dicho, plasmar o llenar los formatos para generar estos registros. Ahora, la metodología es esta, ¿no? Pero ustedes miran, pero ¿y ahora cómo yo lo realizo? ¿Cómo yo lo proceso? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Esto cómo se hace? Entonces, para eso hay 12 pasos. ¿De acuerdo? Ahí está, pasos de cada uno. Primero, hay que formar el equipo HACCP. Ahora, según la última normativa, que es la 037, es la resolución directoral 037-2020, justamente eso salió en el mes de julio, cuando se dio la pandemia, ¿no? Se indica que el equipo HACCP tiene que ser las personas competentes que van a liderar dentro del sistema HACCP, ¿no? Ahora, estas personas tienen que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Conocimiento, experiencia, ¿no? Para poder liderar. Y esto tiene que validarse con la documentación correspondiente, ¿no? Que en este caso es los certificados, ¿no? Que haya tenido preparación justamente para formar parte del equipo. Luego viene la descripción del producto. ¿Qué producto se va a hacer? ¿Qué producto se va a analizar? ¿Qué líneas? ¿No? Por ejemplo, si yo hago panetón, por decir, ¿no? Entonces, una cosa son panetones, una cosa son de repente galletas, son líneas de productos, ¿no? Pero otras son galletas dulces, galletas saladas. Ah, son dos cosas. Ahí son dos cosas, ¿no? Pero si solamente trabajo con una línea que es panetón, una sola cosa. ¿Por qué? Pues es un solo flujograma. Basta que ya haya dos flujogramas, automáticamente ahí hay dos HACCP, que se pueden integrar en un mismo, sí lo pueden hacer, ¿no? Pero generalmente hay que describirlo de una manera coherente que se pueda evidenciar, ¿de acuerdo? Ahora, uso previsto del producto, acá, ¿para quién va destinado? Y hay que tener en cuenta aquí que de acuerdo a la rigurosidad que se les da en los análisis, y de acuerdo también a la normativa que es la resolución 591 del MINSA, donde están los criterios microbiológicos, ¿no? Ahí se puede evaluar la rigurosidad con lo que se le va a dar al producto, porque hay productos necesarios que son para netamente, así como para caliguar, por decirlo así, productos netamente para, se me fue el nombre, comedores, algo así, por entenderlo, ¿no? Y hay productos que son para alimentos en forma general. Entonces, la exigencia y la rigurosidad va a depender. Y ahí se indica de cómo se va a presentar el producto y cómo se tiene que incluso guardar ese producto o almacenar, ¿no? Y si es apto para que sean consumidos los niños o no. O sea, se indica todo eso, ¿no? Asimismo también se indica ahí en esa parte si es alergénico o no es alergénico, si tiene trazas o no tiene trazas, ¿no? Hay que analizar todo eso. Asimismo también elaborar el diagrama de flujo, ¿no? Pero para elaborar el diagrama de flujo tiene que ser un diagrama de flujo en el cual esté bien detallado de cómo se va a hacer justamente la elaboración, el paso a paso, pero también a su vez tiene que ser con todos los parámetros, ¿no? Todos los parámetros que se va a determinar por actividad, o sea, por proceso, por etapa, ¿no? Temperatura, por ejemplo, si fuera cocción, entonces, ¿a qué temperatura por cuántos minutos? ¿Sí? Si es almacenamiento, ¿a qué temperatura se almacena? ¿No? Va a depender si que el producto, pues, si es un producto frío, caliente, semiprocesado, procesado, va a depender, ¿no? Luego, una vez que se hace la elaboración del diagrama de flujo, la verificación in situ del diagrama de flujo, ¿no? Entonces, ¿quién hace esta verificación in situ del diagrama de flujo? El equipo HACCP valida esa información, ¿no? Que realmente lo que está escrito es lo que está sucediendo. Después, lo que se hace un análisis de peligro,
Ahí se evalúa ya, una que se ha hecho el flujograma, y está validado, verificado, ¿no? Entonces, simplemente se hace una evaluación de los puntos, uno por uno, ¿no? Para poder determinar justamente los tipos de peligros o peligros potenciales que puede haber justamente en cada etapa. Y generalmente hay tres tipos de peligros, ¿no? El físico, el químico y el biológico, ¿no? El físico probablemente son residuos, puede ser metales, puede ser cabellos, puede ser tierra, puede ser, en fin, hay todo lo que son objetos, ¿no? Por eso, en algunos casos, por ejemplo, en los procesos con condimentos, generalmente, y los que venden en bolsita y lo engrampan, ese es un peligro físico. ¿Por qué? Porque la grampa es un riesgo que se puede ingresar al producto, ¿no? O también, por eso que se utiliza, pues ahí, detector de metales, generalmente, ¿no? Ahora, el peligro químico es cuando ya utilizan demasiados productos químicos y no saben la dosificación. Hay falta de capacitación, generalmente. Entonces, por ejemplo, actualmente se está utilizando, según la 972-2020 de la normativa, de la resolución ministerial del plan COVID, ¿no? Para poder hacer limpieza de los lugares es 0.5%, ¿no? De solución de lejía. Pero ahora, esta solución de lejía, si yo quiero llevar a esa concentración, tengo que saber, primero, cuál es mi solución inicial, qué concentración tiene. Hay que entender que la lejía viene en varias concentraciones. Hay una comercial que es 4, 4,5 y 5%. Hay otro que es ya más industrial, que es de 7.5 y 10% de cloro libre, ¿no? Entonces, a partir de ahí se tiene que hacer el cálculo necesario de cuánta lejía se va a agregar justamente al agua para poder obtener mi 0.5%. Ese 0.5% equivale a aproximadamente, y es altísimo, es una altísima concentración, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando antes del COVID, una de las concentraciones mayores era hasta 400 ppm, ¿no? Pero netamente esa lejía nosotros usamos pediluvio, por ejemplo, obligatorio, ¿no? Más que todo en las plantas húmedas. En las plantas secas se puede utilizar tranquilamente alfombra sanitaria, ¿no? Pero en el caso de la limpieza, uno sí tiene que ser muy riguroso en el tema de la desinfección, básicamente. Si que la desinfección es aplicada de una manera mala, por decir así, equivocada, lo que puede suceder es que el producto se está contaminando, ¿no? Ahora, se puede contaminar el producto de una manera directa o indirecta. Si que el producto se pone en una mesa o en una maquinaria que ha sido mal desinfectado, ¿no? Y no ha sido retirado prudentemente desinfectante, porque lo que primero que se hace es se lava con la solución detergente, ¿no? Después se enjuaga, después se agrega otra vez la solución desinfectante para eliminar ya. Una cosa es limpieza, retiro de todo lo que es la suciedad, y después la desinfección es retirar todos los microorganismos que están ahí. Pero luego, después de la acción de 3 a 5 minutos de desinfección, lo que se tiene que hacer es retirar justamente ese producto químico mediante un enjuague de agua, un paño húmedo con enjuague podría ser, ¿no? Y después, recién ahí, procesar ese alimento. Porque si no se ha hecho de una manera correcta, lo que puede suceder es que los residuos o las trazas de ese producto químico se puede adherir al producto, y ahí sí podríamos tener una contaminación química severa, ¿no? Lo otro es directamente, ¿no? Es el tema de el peligro biológico, que en este caso es si ha entrado algún virus, una bacteria al producto, ¿no? Esto generalmente sucede cuando son las ETAs, ¿no? Las enfermedades transmitidas por alimentos. Eso se da generalmente cuando
no se hacen muy bien las prácticas de higiene, de limpieza, pero ya de los trabajadores generalmente, ya que por eso que cuando se hace un sistema HACCP se tiene que evaluar el estado de salud del personal. Por eso se han dado cuenta ustedes que cuando hubo la pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia e implementaron el plan COVID, a las empresas alimenticias no les chocó, o sea, no les causó como un shock diciendo que no puedo aplicarlo, o es muy difícil, es muy exhaustivo, no, porque ellos estaban acostumbrados netamente a trabajar de esta manera, ¿no? Lavarse las manos cada vez que sea necesario, no tocarse el cabello, tener las uñas cortas, la higiene para ellos es primordial. Su estado de salud para ellos es sagrado, porque si no, no ingresan a trabajar. Y si ingresan, van a ser derivados a una área donde que no haya contacto con el alimento directamente. O si no, simplemente se van a descansar, ¿no? Y cuando hubo la pandemia, en algunos casos, en otras empresas, sí había ese choque, por decir así, porque no estaban acostumbrados a la rigurosidad de la limpieza o a la higiene de repente, o a todos esos detalles tan técnicos, ¿no? Que en el alimento sí lo cuidamos, ¿sí? Luego del análisis de peligro, ese análisis de peligro va a dar resultados y van a dar acciones preventivas, ¿no? Porque se va a analizar de repente una etapa, vamos a ver unos ejemplos en unos momentos, ¿ya? Bueno, ahí he dado unos materiales que acá a los organizadores les he proporcionado para que le pasen unos manuales, ¿no? Pequeños, pero sí muy útiles para que puedan darse cuenta también, y lo voy a mostrar en unos momentos también. Como decía, acá se hace el análisis de peligro, y de acá se evalúa si es PC o PCC. Luego, con la identificación del diagrama del árbol, que es una metodología bien básica, se va a determinar los PCCs. Una vez determinados los PCCs, ¿no? Ya de cada PCC van a tener límites críticos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi materia prima inicial debería tener 12% de humedad? Pero hay una desviación muy grande. De repente tiene 12.5. Y si tiene 12.5, si yo ¿lo podría recepcionar o no? Porque para mí mi tope es 12% de humedad, ¿no? Entonces, eso en control de materia prima simplemente es rechazo. Porque si yo lo acepto, mi límite crítico estaría ya prácticamente desbalanceado, por decirlo así. Y si esto se da, simplemente lo que podría generar más adelante es un producto final en mal estado, ¿no? Ahora, otro PCC que podría determinarlo. Primero, acabando el ejemplo anterior, si sucediese que mi límite crítico está en la materia prima, automáticamente lo que tengo que hacer es cambiar de proveedores, ¿no? Por eso que los PCCs en materia prima generalmente no están bien. Si yo verifico un PCC en materia prima, simplemente lo que hago es que, ¿sabes qué? Evalúa bien tu HACCP, ¿no? Y tu control de proveedores quiere decir que los proveedores no son confiables, automáticamente, en una inspección, ¿no? Luego, como le decía, en los límites críticos. En los límites críticos, directamente, si es que el PCC fuera un tratamiento térmico, de repente, la esterilización de una conserva. Esa esterilización de la conserva puede ser a 121.15 grados, ¿no? Por un tiempo aproximadamente de 12 minutos, para eliminación del Clostridium, ¿no? Ahora, todo eso tiene que cumplirse, y esos son mis límites críticos que estoy dando yo para poder controlar. Pero ¿qué pasaría si no le doy 12 minutos, le doy 11? La probabilidad de que ese Clostridium esté
¿no? Es real. ¿Por qué? Porque no se le ha dado el efecto de la letalidad térmica, ¿no? A ese producto para poder mitigarlo justamente a la mínima expresión del Clostridium. Ojo, acá no quiere decir que yo lo voy a matar a todas las bacterias, ¿eh? Lo que se hace es una reducción a su mínima expresión. ¿De acuerdo? O sea, es una reducción. Eso es lo que se tiene que entender. Por eso que también todos los productos tienen fecha de caducidad. Porque al hacer esa reducción a la mínima impresión que yo quiero, ahí sí mi producto puede durar 1 año, 2 años. Pero si yo hago una reducción mala, ahí mi producto no va a durar 1 año, durará 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces usted me va a decir, mira, este producto está malogrado, este producto, pero acá en su fecha de vencimiento dice tanto y no está cumpliendo, ¿no? Ven la lógica, ¿se entiende, no? Ahora, también es importante ahí conocer, por ejemplo, el tema de los PCCs, cómo yo voy a controlarlo, pero de una manera más práctica. Generalmente en los medidores de temperatura, lo ideal es que estén con colores, cosa que cuando uno va a medir el tema de controlador de temperatura, la temperatura también es un efecto que si que no está bien controlado y no está calibrado los sensores, ¿no? El problema es que eso me puede marcar 121.15, pero al final era 120. Entonces ahí necesitamos la validación de todos los equipos de medición para ver si es que ese PCC es real o no, ¿no? Luego viene el sistema de monitoreo. Acá es la vigilancia de todos los equipos de medición, como decía en un momento, para ver justamente que los PCC están funcionando, que los PCCs se están controlando directamente. Y controlar las posibles desviaciones, ¿no? Bueno, como yo le dije acá, a modo de resumen, ya le estoy diciendo cada uno, pero acá lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Formar el equipo HACCP, como dicen, ¿no? Definir el líder, nombre de cada miembro, experiencia y capacitación, como le decía, y puesto que desempeñe en la empresa, ¿no? Generalmente en una empresa, ¿quiénes son? El jefe de producción, jefe de planta, puede ser el jefe de calidad, hay veces está el gerente, si es una empresa chiquita, ¿no? En fin, ya ustedes mismos se organizan, pero sí tiene que haber, como dice ahí, experiencia y capacitación en esos temas. En la descripción del producto, bueno, también va a depender de lo que viene nombre, ingredientes, condiciones, cómo se distribuye, cómo se almacena, etcétera, ¿no? Donde que ahí se va a poner justamente todos los detalles, inclusive hasta las características, tanto organolépticas, físico-químicas, ¿no? Que se tienen que controlar, así como el tema de los requisitos mínimos, ¿no? Necesarios en el tema de bacterias también, ¿no? El otro es identificación del uso predeterminado, si es consumo directo o se tiene que preparar directamente o cómo se va a consumir ese producto. En el caso, por ejemplo, acá estoy poniendo dos ejemplos, ¿no? Uno, producción primaria, y uno que es con producción ya procesamiento de un producto más elaborado, que es el café, ¿no? De repente, producción primaria, por esto puede entrar un tema de cenaza, ¿no? En este caso es el cacao, cómo se recepciona, se hace el pesado, fermentado, secado, selección, pesado, envasado, almacenado y despacho. Esto es para pepas de cacao directamente, que son secadas nada más en secadores solares, ¿no? Y también se hacen fermentar durante un tiempo con la misma baba del cacao, y luego a raíz de eso se seca, después se seleccionan las mejores, las pepas, mejores pepas, ¿no? Y simplemente se pesa, se selecciona, se pesa y se envasa, ¿no? Se almacena así en un lugar donde que la humedad sea baja, porque si no también se puede honguear, ¿no? Ahí se necesitan mucho los deshumedecedores, se ponen en sacos y se exportan. Mientras que de repente el café es un producto mucho más procesado, es un producto mucho más complejo, por decirlo así, porque ahí sí hay muchos pasos adicionales, ahí hay una transformación previa, ¿no? Y hay moliendas,
ya hay un efecto tostado, en fin, entonces hay mucho más procesos, por lo tanto, acá, por ejemplo, en el tema de cacao, para ponerlo acá como producción primaria, hay menos procesos, se nota a la vista. En el procesamiento de café hay mucho más procesos. Entonces, la evidencia que haya de repente mayores controles podría ser en el tema del café, por la misma complejidad de su flujograma. Luego, una que va al flujograma, el equipo HASA va a visitar la planta y va a chequear, va a revisar que realmente el flujograma es real y de acuerdo a lo que se está realizando en la empresa. Esto es lo que estamos viendo ahora, es netamente un análisis de peligro que se hace bajo una evidencia de probabilidades y gravedad. Bueno, ustedes de repente han llevado una matriz hiper C, ¿no? Es muy parecida, simplemente que acá lo aplicamos no en seres humanos, sino lo aplicamos como una especie de evaluación para poder mitigar la contaminación, ¿sí? Y poder justamente ver posibles sustancias contaminantes que puedan generar un alimento no inocuo. Y la idea es generar un alimento inocuo, apto para el consumo humano. Luego es la información, todo eso, una vez que utilizo esta metodología, acá vamos a evaluar, como dije, los posibles peligros, ¿no? Ya sea químico, biológico o físico, para poder ver cada una de estas etapas según lo que se realizó acá, ¿no? En el procesamiento, las etapas, y vamos a analizar cada etapa, ¿no? Cada etapa. Vamos a evaluar cada una de esas etapas de acuerdo y cómo están siendo llevadas, ¿no? Hay que ver los controles del proceso, del tiempo, temperatura, en fin, ¿no? Las características de los equipos, si son sanitarios, no son sanitarios, habrá posibles potenciales de contaminación cruzada, hay que evaluar todo, ¿no? Porque generalmente en industria alimentaria, a diferencia de otras industrias, tiene que ver hermeticidad, ¿no? Si ustedes ven una puerta que hay un haz de luz, simplemente no hay hermeticidad, ¿no? Si ustedes ven una puerta sin haz de luz, sí hay hermeticidad. Entonces, eso es lo que va a ver un inspector, ¿no? Ahí, como la gente está fresca por los inyectores y extractores de aire directamente, con ventilación, ¿no? Interna y mecánica, ¿sí? Eso es lo que no es aire acondicionado, por si acaso, es muy diferente, ¿ya? Ahí si hay ingreso de aire limpio y sale el aire contaminado. Está en constante el ida y vuelta de todo eso, ¿no? Y también hay que evaluar bien la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección. Luego también determinar los puntos críticos de control, lo que yo les decía, ¿no? Ver justamente hasta qué rango está. Por ejemplo, en el caso de, pues, bueno, viendo acá el tema del termómetro, ¿no? Me hizo recordar que para productos, por ejemplo, para productos, para productos cárnicos, la temperatura máxima, o para productos que son de refrigeración o alimentos fríos que lo llaman, la temperatura mínima necesaria, que tiene que ser menor de 12 grados, ¿no? Hay otros productos que pueden solamente aceptan hasta 4 grados. En el caso del yogur, un yogur tiene que estar hasta 4 grados, ¿no? Es su tope, es su refrigeración, es su temperatura ideal, 4 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque el yogur es un cultivo vivo, ¿no? Y eso también hay que darse cuenta cuando uno compra un yogur bebible, ¿no? Ahora, pero para platos calientes, la temperatura mínima que tiene que ser aceptada es 60 grados, ¿no? Porque si no, de lo contrario, ya podría haber ahí proliferación de agentes o de toxinas. Y entonces, y la temperatura de peligro se puede decir que está entre los 16 grados hasta los 60 grados. Ahí en esa temperatura es donde van a crecer todos los microorganismos
que van a causar daño al consumidor, porque se va a formar bacterias, se van a formar de repente toxinas, en fin, ¿no? Esto que está acá, bueno, es para poder evaluar si es un punto de control o es un punto crítico de control, ¿no? Es una tablita que es muy práctica de utilizarlo y a cada evaluación se le hace estas preguntas, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos a identificar nuestro propio PC o nuestro propio PCC, que es punto crítico de control, ¿no? Acá está un ejemplo, por decirlo, por etapa, ¿no? En etapa de recepción, ¿existen medidas de control preventivas? Sí, puede ser así, ¿no? En etapa de recepción, ¿se ha diseñado específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de riesgo a un nivel aceptable? Sí, entonces si es sí, es un punto crítico de control. Entonces hay que controlarlo bien esa etapa. Y así vamos sacando las preguntas etapa por etapa, o sea, de recepción, de pesado, de trillado, en este caso para el procesamiento de café, ¿no? Cada una de esas etapas tiene que hacerse una pregunta diferente, pero ir viendo para diferentes tipos de peligro, biológico, químico y físico. Luego, los límites críticos son los límites máximos y mínimos que va a tener justamente que ser controlado para poder ver si es que estamos trabajando de manera coherente y no podemos pasarnos de estos límites críticos. Porque de lo contrario, si nos pasamos, lo que podríamos obtener es un alimento no inocuo. Y los monitoreos simplemente viene a ser la verificación, la observación que el punto crítico de control está siendo controlado y esto a su vez está siendo registrado justamente en los formatos adecuados. Las acciones correctivas y preventivas, bueno, yo diría que las acciones correctivas no se deberían dar, ¿no? Porque por eso estamos trabajando de manera preventiva. Pero ahora, si vemos que una acción se da o ocurre una desviación, entonces sí o sí tenemos que hacer la corrección correspondiente. Hay que tener en cuenta que una acción correctiva siempre es mucho más costosa que una acción preventiva, porque acá hay que corregir algo, porque acá ya ha habido daño o ha habido una consecuencia de algo. Entonces, en algunos casos, las opciones correctivas pueden ser hasta alertas sanitarias, ¿no? Así como el ejemplo que les dije sobre las conservas de pescado que se evidenció en Ancash, casi aproximadamente en el año 2014. ¿No? Y luego viene también la verificación y validación, ¿no?, de los monitoreos que realmente están, que toda la información que se tiene que validar, ¿no? En algunos casos, no solamente el HACCP no solamente es, ya, voy a analizar eso, no, pero hay que contrastar también con documentación, con artículos científicos. Por ejemplo, ¿quién le dice que la temperatura de esterilidad térmica es 121.5, ¿no?, para conserva de espárrago por un tiempo de 12 minutos? ¿De dónde han sacado esa información? Ahí viene la parte también de las revistas científicas para poder validar y poder contrastar, ¿no? Por eso le digo, acá hay bastante investigación de por medio. O sea, acá hacer un HACCP no es solamente, ya voy a, bueno, la mayoría dice, ¿no?, ¿dónde venden el HACCP? Una vez me dijeron así, no, un análisis HACCP toma su tiempo, toma sus pautas, porque hay que saber primero conocer al alimento y qué tipo de alimento es y qué proceso tiene. De acuerdo a eso, recién se hace una evaluación muy seria, muy rigurosa, ¿no?, sobre tu HACCP. Luego vienen los documentos y mantenimientos de registro. Acá justamente es para poder realizar la trazabilidad o rastreabilidad de todo lo que se está realizando. Si por A o B sucede una incidencia, el detalle es que esa incidencia se tiene que verificar de dónde salió, dónde ocurrió esa incidencia, en qué etapa. Por eso se hace la rastreabilidad hacia adelante, en el centro y hacia atrás. ¿Qué significa eso? Hacia adelante es desde que salió el producto hacia el consumidor,
¿no? En el medio o en el centro es cuando el producto se está evaluando durante su proceso. Y hacia atrás es desde la recepción de la materia prima hasta su proceso. Entonces, todo eso se tiene que analizar y tiene que documentarse correctamente, porque de lo contrario no se va a poder visualizar y no se va a poder ver la etapa de la acción correctiva o evaluar la no conformidad, que también para que haya una acción correctiva necesariamente hay una no conformidad de alguna etapa del proceso. Pero para hacer esas evaluaciones lo que la experiencia dice es que hay que hacer ejercicios de rastreabilidad, ¿no? Los ejercicios de rastreabilidad nos van a ayudar mucho para poder hacer la rastreabilidad propiamente en un tiempo mínimo y ser mucho más eficiente dentro de la organización para poder dar resultados rápidos, ¿no? De acuerdo a una queja que genera una no conformidad de algún producto de repente. ¿Sí? Bueno, no sé, estoy dispuesto a sus preguntas. Bueno, yo soy de la empresa de Yamoca PGISAC, ¿no? Bueno, si tienen preguntas, consultas, dudas, estoy a su disposición, ¿no? Pero, a ver, un minutito antes acá, a ver, por acá tenía una información muy importante que quería participar con ustedes, un minutito acá, ¿sí? Por favor. Denme un minutito aquí. A ver. Acá hay un HACCP, lo voy a mostrar ahorita, así rápidamente nada más. Sé que en una hora no se puede compartir mucha información, eso también lo tengo claro, ¿no? Es un HACCP básico, práctico, que sirve como, hoy lo voy a mostrar acá, a ver, este creo que es, acá está, ahora sí. Este es un HACCP básico, ¿no? Práctico, es sobre el tema de plan HACCP de panetones, por ejemplo. Yo siempre le agarro esto como un ejemplo porque está práctico, bien fácil para entenderlo y aplicarlo de acuerdo a lo que estuve explicando, ¿no? Que les he proporcionado justamente a los organizadores, ¿no? Donde justamente está el paso a paso, todo está, ¿no? Está bien detallado, están sus formatos, es un documento bien práctico, bien dinámico para poder entenderlo. Entonces, bueno, ahí se iba a presentar también un videíto, pero bueno, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero bueno, siempre hay que tratar de enriquecernos con algo, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que por ejemplo, acá está a ver, su flujograma, por ejemplo, ahí es mucho más grande, ¿no? Ahí están sus tiempos, ¿no? Ahí está cuánto tiempo es el amasado, en fin, todo eso. Y ustedes lo pueden ya analizar de repente a mayor detalle. Ahí están los análisis de peligro, como les decía, físico, químico, biológico, y sus medidas preventivas, ¿no? ¿No? Ahí están para cada producto, porque eso se tiene que analizar como materia prima y el proceso. Así es, por eso que viene la rigurosidad del caso, ¿no? Bueno, no sé, ahora sí estoy a disposición a las preguntas y o consultas que ustedes requieran. Muchas gracias, ingeniero. Si es que hubiera alguna pregunta, por favor, a través del chat. Cualquier duda o comentario, también ahí está mi correo, mi número de celular, y tranquilamente podemos colaborar con ustedes en cualquier inquietud, no hay ningún problema. A ver, voy a dejar de compartir, ¿sí? ¿Listo? Bien, ingeniero, me parece que no hay ninguna pregunta. Le agradecemos
por su compartir su experiencia. Ah, bueno, tenemos ahí al señor Michel Vallet, ¿no? Está con la mano levantada, de repente tiene alguna pregunta. Por favor, si le podemos activar el audio, desea hablar el ingeniero Michel Vallet. Mientras que le habilitan el audio, hay una pregunta de la ingeniera María Luisa. Dice María Luisa Espinosa, una consulta. Una empresa productora de licores, ¿se requiere el plan Hazard? No está en la categoría de ser un alimento de alto riesgo, ¿no? Hasta un PGH se le aplicaría. Ok, gracias. El equipo técnico, por favor, si podría activarle el audio del señor Michel Vallet. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me gustaría preguntar al respecto pues de la forma en la que pues, los productos hoy en día se consiguen. Entonces, la canasta familiar es muy amplia, ¿sí? Así como pues otros sectores. Entonces, a la hora de mezclar de pronto en una comida, ¿sí? Determinados alimentos, ese cuidado que se debe llegar de tener, ¿cómo se le llama? ¿Sí? En caso de que al mezclar de algún tipo de producto con otro pueda llegar a ser dañino. Me estás hablando, a lo que entiendo, es como una contaminación cruzada, ¿sí? Sí, a ver, el señor Michel. ¿Se fue el audio? Indica que es Bueno, se refiere a si una que fuera una intoxicación. contaminación cruzada, claro, ahí voy. Las intoxicaciones generalmente se dan por las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Eso generalmente se da por contaminaciones cruzadas, ¿no? En algunos casos. Ahora, esa contaminación cruzada es por una mala higiene que a veces sucede también del mismo personal, ¿no? Cuando el personal, imagínate que ingresa un personal que está con gripe, por decir así, ¿no? Entonces, ahí se manifiesta una ETA, porque la bacteria que tiene de repente y estornuda, o de repente se agarró la nariz y agarra el producto y así se procesa, entonces, y no se ha evidenciado eso durante el proceso, tranquilamente, entonces el producto va a salir contaminado, ¿no? Es lo mismo que ustedes cuando se van a comer a un restaurante y dicen, uy, me cayó mala comida, uy, tengo un dolor horrible de estómago. No es porque la comida te ha caído mal, ¿no? Es porque algo ha habido ahí, una bacteria de repente, ¿no? Que en tu cuerpo se ha manifestado, porque hay que entender algo, que las reacciones en todos los organismos no es igual. Unos tienen más resistencia que otros, ¿no? Por lo tanto, ahí se ha manifestado una ETA, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Ahora, pero también puede ser la contaminación cruzada también por un efecto generalmente es por una contaminación química o también puede ser por una contaminación física, ¿no? Que se podría generar también. Y eso también es por malas prácticas de limpieza también, de higiene, que se hace justamente durante la desinfección. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, me parece que ya no hay ninguna otra pregunta o consulta, ingeniero. Se le agradece por su ponencia, por su tiempo y dedicación en esta última conferencia del día viernes, nuestro cuarto día de conferencias por el aniversario del capítulo de Ingeniería Química, y se le va a hacer entrega del certificado, ¿no? Que en algún momento se le estará haciendo llegar a usted, ¿no? De manera presencial. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga el certificado al ingeniero Edwin Yamoca Domínguez,
por haber participado como ponente en la conferencia HAZAT en la industria alimentaria, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Química dentro del marco del 47º aniversario del capítulo, realizado el 21 de enero del 2022, con una duración total de 2 horas académicas. Chiclayo, enero del 2022. Firmado por el ingeniero Óscar Eufemio Sosa Santa Cruz, presidente del capítulo de Ingeniería Química, Consejo Departamental de Lambayeque. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente ponencia. Y desde aquí le deseamos muchos éxitos profesionales y personales y que mañana tenga un excelente día el ingeniero químico. Muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Muchísimas gracias más bien a ustedes por la confianza y de verdad, bueno, yo estoy presto a apoyar. Y un abrazo a todos ustedes. Bueno, el ingeniero Carranza también, que lo considero bastante, es un profesor también de la misma casa de estudio de nosotros. Gracias. Muchas gracias con todos y un abrazo. Permiso. Muchas gracias, ingeniero. Antes de culminar, quisiéramos invitarlos mañana a la última visita técnica a la planta San Roque, que se llevará a cabo a las 10:30 de la mañana. Los que aún puedan inscribirse, pueden hacerlos al WhatsApp, ¿no? 961-640-198. Y mañana a las 6:30 de la tarde tenemos la última conferencia en el día central a cargo del ingeniero Pedro Pablo Ángeles Chero, quien nos dictará la ponencia denominada Retos del Ingeniero Químico en los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Perú y en el mundo. Los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego.